El 31 de octubre millones de personas celebran Halloween. Pero, ¿sabías que esta festividad tiene sus raíces en un miedo profundo hacia la muerte? Hoy te llevaré a un viaje oscuro donde descubrirás el verdadero origen de Halloween. Y te aseguro que si escuchas lo que tengo que decir, no verás nunca más esta noche de la misma manera. Antes de los disfraces y las calabazas talladas, existían antiguas creencias, rituales escalofriantes y un temor incontrolable hacia lo que no podemos ver. Lo que te voy a contar te hará cuestionar si realmente quieres salir esa noche. Todo comenzó hace más de 2000 años, en los fríos y oscuros campos de lo que hoy es Irlanda. Los celtas, una cultura guerrera y supersticiosa, celebraban el Festival del Samhain el 31 de octubre. Esta noche marcaba el fin de la cosecha, el final del verano y el inicio de la mitad más oscura del año. Pero para ellos, Samhain no era solo un cambio de estación. Era el momento en el que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía delgado, muy delgado. Los espíritus de los difuntos regresaban vagando por las aldeas. Algunos eran inofensivos, pero otros venían con sed de venganza. Para protegerse encendían enormes hogueras y se disfrazaban, esperando confundir a los espíritus malignos que pudieran estar buscándolos. Pero los celtas no solo intentaban esconderse, creían que si ofrecían sacrificios, a menudo animales, a veces alimentos y en algunas versiones más macabras, vidas humanas, podrían calmar a los espíritus más violentos. Las noches del Samhain eran aterradoras, llenas de rituales que buscaban mantener a raya a lo inexplicable. ¿Te imaginas lo que se sentía estar ahí? El viento helado rozándote la piel, las sombras bailando en las paredes y la certeza de que no estabas solo, mientras los espíritus de los muertos caminaban entre los vivos. Con la llegada del cristianismo, la Iglesia intentó apagar estas creencias paganas. El 1 de noviembre se convirtió en el Día de Todos los Santos, o All Hallows Day, una celebración dedicada a los mártires y santos cristianos. Pero las antiguas tradiciones celtas no desaparecieron tan fácilmente. La noche anterior, el 31 de octubre, fue rebautizada como All Hallows Eve, lo que significa Víspera de Todos los Santos. Con el tiempo, esa noche comenzó a adoptar nuevas formas, mezclando las creencias antiguas con las nuevas. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia, las historias sobre espíritus vengativos, sacrificios y rituales oscuros siguieron vivas, creando lo que hoy conocemos como Halloween. Una de las leyendas más inquietantes que surgieron de esta fusión entre lo pagano y lo cristiano es la historia de Jack el Tacaño. Jack era un hombre astuto que, según cuentan, engañó al mismísimo diablo. Pero cuando murió, ni el cielo ni el infierno lo quisieron recibir, y fue condenado a vagar por la tierra para siempre, con solo una linterna hecha de un nabo, iluminando su camino. Hoy tallamos calabazas y las iluminamos, sin saber que en el fondo estamos recreando el castigo eterno de un alma atrapada. La próxima vez que veas una calabaza iluminada, tal vez no sea solo una decoración, tal vez sea una advertencia. Con el tiempo, Halloween se ha convertido en una celebración llena de disfraces, dulces y diversión. Pero su esencia más oscura sigue viva. Cada vez que enciendes una vela dentro de una calabaza o te disfrazas para la noche, no estás solo celebrando, estás participando en un ritual que lleva siglos inquietando a la humanidad.
Así que, cuando las luces se apaguen el próximo 31 de octubre y te envuelva en silencio de la noche, tal vez deberías preguntarte qué espíritus antiguos podrían estar caminando a tu lado, observándote desde la oscuridad. Halloween como lo conocemos hoy no existía hasta que llegó a América del Norte con los inmigrantes irlandeses en el siglo XIX. Trajeron consigo sus tradiciones y poco a poco el festival creció y evolucionó. Ya en el siglo XX, Halloween se había convertido en una celebración masiva en los Estados Unidos, pero aún quedaba mucho por explotar. Aquí es donde entra la máquina del dinero. Halloween ya no es solo una tradición, es una industria multimillonaria. Cada año, los estadounidenses gastan más de $10.000 millones en disfraces, decoraciones y caramelos. Pero, ¿sabías que los disfraces son solo la punta del iceberg? Las marcas de disfraces hacen su agosto durante Halloween, pero la industria del cine y la televisión tampoco se queda atrás. Halloween ha sido una fuente inagotable de inspiración para películas de terror que generan millones de dólares en taquilla. Desde Halloween de John Carpenter hasta El Conjuro, el terror es una mina de oro. Pero no solo hablamos de disfraces y películas, las decoraciones para el hogar, las atracciones temáticas como casas embrujadas e incluso los dulces representan una porción gigantesca de este pastel. Las tiendas preparan sus inventarios meses antes y marcas como Spirit Halloween abren tiendas temporales solo para esta fecha. ¿Sabías que algunas de estas empresas generan el 80% de sus ganancias anuales solo en octubre? Hoy, muchos creen que Halloween es solo una fiesta gringa, comercializada por Estados Unidos. Y aunque el marketing ha hecho que Halloween un fenómeno global, sus raíces son mucho más profundas y oscuras. Lo que empezó con un festival celta del Samhain en Europa se fusionó con tradiciones cristianas cuando la Iglesia estableció el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Así que cuando escuches a alguien decir que no celebra Halloween porque es una fiesta americana, recuerda que esta noche no solo tiene orígenes paganos, sino también religiosos. Halloween es una mezcla de tradiciones que ha cruzado siglos, continentes y creencias. Es una noche en la que lo sobrenatural, lo cultural y lo espiritual se encuentran. Una de las creencias más extendidas sobre Halloween es que el 31 de octubre los crímenes tienden a aumentar. Aunque la imagen de la noche de brujas está asociada con lo sobrenatural y las travesuras, la realidad detrás de esta afirmación es más complicada. En algunas ciudades, los informes de vandalismo y disturbios menores, como el lanzamiento de huevos o el robo de decoraciones, sí suelen aumentar. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que los crímenes violentos tengan un aumento significativo en esta fecha. Las autoridades generalmente toman medidas preventivas para mantener la seguridad durante las celebraciones, y gran parte del caos que se asocia con la noche de Halloween proviene más del folclore que de la realidad. Y algo curioso que te quería contar es sobre el color negro en Halloween. Seguramente lo has notado, pero el negro es uno de los colores más representativos de esta festividad. Y no es por casualidad. Para los celtas, el negro, entonces, era el color de lo desconocido, lo oculto y de esa conexión con el más allá. Además, también representaba el luto y la tristeza, ya que en esta festividad se recordaba a los antepasados que volvían por una noche. Para protegerse de estos espíritus, muchos se vestían de negro, tratando de camuflarse de los espíritus vengativos. Así que, la próxima vez que veas el color negro en Halloween, piensa en este simbolismo de misterio,
muerte y respeto a los espíritus que se remonta a miles de años. Un color cargado de historia y significado. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo, muéstralo, comenta. Pero si no le das like, o no comentas, o no compartes, iré a por ti. Sí, a por ti.